¿Qué es la libertad de expresión? Vamos a hablar un poco de este derecho. Este es un derecho humano importantísimo que está siempre de moda y que para mí en estos momentos en Cuba es fundamental que hablemos de él. No por gusto, es algo de lo que se habla muy poco. Tenemos derecho a decir lo que pensemos. Cualquier cosa que nos venga a la cabeza es posible. La libertad de expresión contiene todo lo que nosotros querramos decir. Existe este derecho sin límites. Es posible ofender, hacer discursos de odio, pedir la muerte de alguien, proponer una organización xenófoba, racista. Están invitados todos con cualquier ideología y con cualquier propuesta política y cualquier propuesta ética a la libertad de expresión. ¿O es que esto no es tan así? Todas esas cosas suceden en Cuba hoy. Las redes sociales, los usos de las tecnologías de información y la comunicación hacen que ahora tengamos problemas que antes no se conocían. Estaban presentes, pero no estaban públicos. Y ahora todo eso hay que resolverlo. Necesitamos normas que no basta el decreto ley 370 de informatización de la sociedad para resolverlas, porque esto no abarca hasta dónde llega la libertad de expresión. La libertad de expresión ahora es un derecho humano en Cuba. La Constitución de 2019 lo reconoce como derecho humano, aunque estaba en la Declaración Universal, aunque es reconocidísimo por todos los grandes instrumentos jurídicos internacionales de derechos humanos que tocan los derechos, este tipo de carácter político. Y entonces, por lo tanto, ¿hasta dónde llega la libertad de expresión? ¿Qué cosa es? Bueno, la libertad de expresión, yo diría, es la piedra angular de la existencia, en la existencia misma de una sociedad democrática. Sin ella no hay democracia. Vamos a decir, ¿qué es lo que se habla de esto a nivel internacional? Bueno, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos considera la libertad de expresión que ella tiene una triple función para la democracia. Es un derecho individual que deriva de la libertad de pensamiento como parte de la estructura misma de la democracia a través de la formación de la opinión pública. Hace falta opinión pública para cada democracia y como una herramienta para el ejercicio de los demás derechos fundamentales. No es solamente un derecho individual. La atención teórica sobre la libertad de expresión, los grandes conceptos encontrados, contradicciones teóricas, doctrinales, se pueden resumir entre dos guiones que se han hecho bastante conocidos en el mundo. Uno que ubica el derecho, la libertad de expresión, como resultado de la autonomía individual, es la autonomía individual la que te da la libertad de expresión, y otro que lo considera hijo del autogobierno colectivo, dentro de un ambiente colectivo. El sistema interamericano de derechos humanos considera que la libertad de expresión tiene una doble dimensión, dos dimensiones, como derecho individual a expresarnos y como derecho de la sociedad a estar informada. No puede haber libertad de expresión si no tenemos antes derecho a la información. La gran filósofa Hannah Arendt decía que la libertad de expresión crea una paradoja evidente cuando en sistemas políticos totalitarios se demanda este derecho, mientras que en sociedades supuestamente democráticas donde todo está resuelto, parece ser irrelevante este mismo derecho para abrir canales de acción política, porque con la libertad de expresión no se resuelve nada. Con la libertad de expresión sucede, como decía Lincoln, con aquella famosa imagen del rebaño de ovejas. Ellas agradecen al pastor por defenderlas del lobo y este se queja porque el rebaño no es libre, supuestamente. Pero en realidad ni el pastor ni el lobo pueden ser considerados defensores de la libertad del rebaño. Por eso, llevado a nuestro tema, podemos decir que no tenemos libertad de expresión si la información y la comunicación están en manos de empresas privadas, pero tampoco tenemos ese derecho si está solamente en manos del Estado y no nos deja tocar a la libertad de expresión. La Declaración de Chapultepec de 1994 está suscrita en la Conferencia Hemisférica sobre la Libertad de Expresión. Decía en algunos de sus principios, oigan esto, qué interesante: no hay personas ni sociedades libres sin libertad de expresión y de prensa. El ejercicio de estas no es concesión de las autoridades, es un derecho inalienable del pueblo. En cuanto a su origen, la libertad de expresión y de prensa no puede estar sujeta al arbitrio de las autoridades o de la legislación positiva. El imponer cualquier tipo de exigencia oficial para medir lo que hace la prensa resulta incompatible con la libertad. Hasta aquí la declaración. El modelo de disenso, este es un gran modelo que analiza la libertad de expresión, sí, la libertad de expresión como derecho a disentir. Considera que la libertad de expresión es un derecho individual que implica reconocer la igualdad de cada persona para comunicar sus ideas al público. Como inmunidad, la libertad de expresión significa que el Estado debe permanecer neutral frente a las ideas individuales, no meterse en eso. Este mismo modelo cree que hay un mercado de ideas en la sociedad que manifiesta la pluralidad de pensamiento. Para este modelo, el Estado es la principal amenaza a la libertad individual. Fíjense qué interesante, ya eso lo hemos oído antes. El Estado no se mete, las personas hacen lo que quieren. Hay otro modelo que se basa en otra cosa, que en el principio del debate público robusto, un debate público fuerte. Para este modelo, la libertad de expresión es un poder que fortalece la capacidad para actuar colectivamente, que nos acerca mucho a lo que nosotros necesitamos en democracia.
Y esta forma de acción solo tiene sentido si es posible generar, discutir y excluir alternativas, todos nosotros colectivamente, entendiendo que la democracia comienza con la conversación entre dos personas, entre un grupo pequeño de personas. Y en este proceso político, el pueblo asume el proyecto de decidir su destino. Este modelo interpreta la libertad de expresión como un derecho público. Ahora, la libertad de expresión en Cuba, ¿tiene ley que la respalde o no? ¿Hay ley de libertad de expresión? No. Entonces, ¿cómo sabemos hasta dónde llegamos? Bueno, por el contexto sociopolítico y legal cubano podemos decir, la libertad de expresión está en la Constitución, pero ¿qué es lo que podemos decir? Bueno, el decreto 370, el decreto ley 370, dice que es una contravención usar las redes sociales, los medios alternativos de difusión de información para ir contra la moral media, contra los principios de la sociedad cubana, pero eso se puede interpretar de cualquier manera. ¿Por qué hoy unos pueden hablar, decir lo que piensan y otros no? ¿Hasta dónde eso llega? Bueno, en estos momentos estamos entonces en un área bastante impune, de bastante interpretación, de bastante arbitrariedad, porque son las autoridades políticas, judiciales, jurídicas del país las que deciden si lo que usted piensa o lo que usted dice está dentro de lo permitido o no. Por eso es tan importante el procedimiento para la defensa judicial de los derechos humanos que debe venir. Lo que no sabemos es que cuando aparezca la ley que regule este procedimiento, si la libertad de expresión va a ser de los derechos protegidos por esta vía o no. Porque la Constitución dice claramente que no todos los derechos van a ser protegidos por esa vía. Entonces hay que esperar. Esperemos que sí, esperemos que suceda. Eso va a cambiar la historia política y jurídica de Cuba y específicamente la Revolución Cubana. Porque ese procedimiento no lo tenemos hace muchas décadas. Entonces, la respuesta, ¿cuál sería? ¿Hasta dónde podemos hablar? ¿Qué podemos decir? ¿Cómo es posible hoy que se considere que es una violación a la moral de la sociedad cubana y sea hasta delito las expresiones artísticas de alguien? ¿Por qué Luis Manuel Otero Alcántara no puede utilizar los símbolos patrios sin ultrajarlo y se considere entonces esto una manifestación artística? ¿Por qué otros artistas también, importantes funcionarios públicos del Ministerio de Cultura, pueden decir en Cuba que queremos una sociedad, queremos una Cuba sin Luis Manuel Otero Alcántara? ¿Eso es legal? ¿Se puede decir legalmente en Cuba que queremos una sociedad sin alguien? Además de que va contra los principios de la República, con todos y para el bien de todos, de la igualdad, de la equidad, de los derechos individuales, de la intimidad, de la dignidad, además que va contra todo eso, no existe el derecho a proponer una sociedad, un pueblo, un país que excluya a una persona en específico, porque eso sí es amenaza, está amenazando o con la muerte, o con la desaparición física, o con el destierro de alguien, cosa que solamente puede decidir el Estado. Y además con una sanción judicial, que en estos momentos existe hasta una moratoria a la pena de muerte en Cuba. Por lo tanto, ¿dónde están las regulaciones de estos límites? ¿Quiénes son los censores? ¿Por qué algunos deciden que nosotros no podemos consumir algún tipo de discurso, un beso en una película, una expresión, la palabra Cuba en un serial español juvenil al que se le ponía un pito aquí hace unos años atrás? Que cada vez que en la serie aquel Un Paso Adelante, cuando se invitó en un capítulo a Yotuel, que era un artista cubano, Yotuel hacía de Yotuel, cada vez que se decía la palabra Cuba o cubano, un pito interrumpía aquello, como si fuera una mala palabra. ¿Quién decidió que la palabra Cuba era una mala palabra en aquel momento? Eso es una violación no solo de nuestra libertad de información, de comunicación, sino una violación de los símbolos de la patria. Es la patria misma, el nombre del país está violentado. Pero es ultraje a un símbolo patrio, llevarlo a todas partes y decir que es tu segunda piel. No me parece, de ninguna manera. No solo no es delito, sino además es un derecho y además es expresión artística. Hasta que no nos aclaremos legalmente de todos esos pormenores y detalles, todo el tiempo vamos a estar en manos de censores, extremismos, fundamentalismos, dogmatismo, impunidad, arbitrariedad, verticalismo, y todo eso en Cuba hay que desterrarlo democráticamente como pueblos. Por lo tanto, es fundamental la educación democrática. No se puede aspirar a una ciudadanía democrática y menos socialista sin una educación democrática, de fines y medios democráticos, con maestros y maestras educados democráticamente, que crean en la democracia, que consideren que es la mejor manera de vivir en sociedad, que sepan qué cosa es vivir en una república, que les respeten el gran valor de vivir en una república democrática. Sin eso, ni la libertad de expresión, ni la libertad de prensa, ni el derecho a la información y la comunicación tienen ningún sentido. Hace falta saber qué se gana y qué se pierde con estos derechos. Vamos a soñar cómo sería debatir ideas políticas en Cuba hoy con libertad de expresión respetado como derecho individual y colectivo, como derecho humano que está en la Constitución.
¿Cómo sería eso? Yo creo que deberíamos tener en grandes discusiones políticas siempre las opiniones diversas, el mapa ideológico más amplio que tengamos, invitar a la mesa redonda a personas que piensen diferente y no todos de acuerdo, gente de organizaciones de la oposición política, reconocer la existencia de la oposición política, incluso aunque la Constitución diga que el partido es único. Eso no se puede cambiar ahora, sino bajo reforma constitucional, porque la mayoría del pueblo cubano con edad electoral, más del 70%, votó por una constitución con partido único. Pero esa constitución no dice que está prohibido el pluralismo político. Por lo tanto, estamos obligados a respetar la opinión de los demás. Y existe libertad de prensa, libertad de expresión y libertad de palabra. Entonces, además de libertad religiosa, ¿cómo vamos a hacer esto en el futuro para que quepamos todos? Hace falta que todos los que dirigen hoy la información y la comunicación en Cuba, los que controlan los medios, el Estado sobre todo, el gobierno en específico, tome en cuenta todas las posturas, enseñe a las nuevas generaciones al diálogo, a la deliberación. Aprendamos colectivamente a que todo es discutible y que no existe el derecho ni a la xenofobia, ni al racismo, ni a la exclusión. Y que con todos y para el bien de todos tiene que ser con todos y para el bien de todos y todas de verdad. Que en la mesa redonda puede haber personas que piensen diferente. Que en los programas de radio puede haber personas que piensen diferente. Que en la Asamblea Nacional puede haber personas que propongan otro primer ministro, que no estén de acuerdo con un ministro en específico, que se den votaciones divididas en la Asamblea. ¿Cómo puede ser que una Asamblea Nacional que representa a un pueblo diverso, donde solo hay 600.000 militantes del partido, el 97% sean militantes del partido en esa legislatura y además no tengan ideas contrapuestas y que no tengan opiniones contrapuestas? La solución, la respuesta de que sencillamente esas discusiones se dan antes y no se dan por televisión no nos basta como pueblo. Queremos ver los argumentos, queremos ver las discusiones, queremos saber que hay representación de la gente diversa y amplia de este pueblo. Y no quiere decir que sean malos ni malas los que piensan diferentes al discurso oficial. Solo piensan diferente, pero están ahí, estamos aquí, estamos vivos, somos ciudadanos y ciudadanas y tenemos los mismos derechos humanos. No podemos, es muy difícil quitarnos de arriba la enseñanza excluyente, la enseñanza que nos ha sacado del gran ambiente de decisión política y del gran ambiente de éxito político en Cuba. Tenemos que cargar con la incondicionalidad, tenemos que cargar con el lema de que la universidad es para los revolucionarios, con que la escoria sobra y con que los que no están en la revolución no nos hacen falta. Todo eso nos ha enseñado como ciudadanía a pensar que solo los que piensen igual que el partido, igual que el gobierno, igual que el Estado, tienen derechos en Cuba. Y no es así. Los derechos son humanos, no de un partido, ni de una institución política, ni de un organismo del Estado. Y esos organismos y esas instituciones se hacen poderosas, hegemónicas, durables, perdurables, vigentes, cuando más asuman la diversidad y más aprendan a parecerse al pueblo de Cuba.